Cordial saludo, mi nombre es Adriana Elizabeth Mayag, estudiante del programa de Administración en Salud. El día de hoy voy a socializarles qué hacer en caso de presentación de una situación de urgencia como fracturas y quemaduras. Primero es importante mencionarles que el primer respondiente es precisamente la persona que va a encargarse de poder contribuir a prevalecer la vida de la persona que se encuentra en esta situación. Además, debe ser una persona que debe contar con unos conocimientos previos y que hayan sido puestos en práctica que permitan salvaguardar la integridad de esta persona. Además, es importante mencionar que cualquier persona puede ser primer respondiente siempre y cuando haya tenido un proceso de capacitación y cuente con características tales como el deseo de ayudar, conservar la calma y poder reconocer los números de ayuda. Para la atención de situaciones de urgencia frente a fracturas y quemaduras, el primer respondiente claramente debe estar capacitado en conocimiento de causas que pueden provocar estas situaciones, tales como son, por ejemplo, cómo se puede hacer la pérdida de dureza del hueso, por padecimiento de alguna enfermedad, por impacto o golpe fuerte, por una caída desde la altura, por un accidente de tránsito, por algún tipo de violencia, por tener contacto con llamas, con líquidos calientes, con elementos a altas o muy bajas temperaturas, por tener un mal manejo de unas situaciones químicas y demás. También deben reconocer las situaciones. Por ejemplo, en el caso de las fracturas, existe dolor en el sitio que aumenta con el movimiento, tienen dificultad para mover la zona afectada, existe una inflamación del lugar donde posiblemente se dio la fractura, hubo deformidad en el hueso o en el lugar donde se encuentra afectado, hubo daño en tejidos o áreas más profundas. Y también deben reconocer cómo debe ser el manejo adecuado de las situaciones. Por ejemplo, una vez se haya cumplido con todo el proceso de capacitación, se debe conocer el paso a paso de cómo manejar adecuadamente la situación con el fin de preservar la vida del paciente. En el caso de las fracturas, para el manejo adecuado como primera medida, se debe asegurar que ninguna de las personas involucradas en esta situación se vean en una situación de peligro adicional. Deben identificarse, es importante porque eso puede generar un lazo de tranquilidad entre las personas que se encuentran dentro de la situación. Se debe hacer uso de los elementos de protección personal. Se debe posteriormente inmovilizar la zona afectada. Además de tener que retirar los objetos que dificulten la circulación sanguínea, como son manillas. Por otra parte, en caso de poder presentarse hemorragias dentro de estos procesos, se debe realizar presión en las partes distales sobre los vasos sanguíneos de la zona afectada, mas no sobre la fractura, porque esto podría provocar una situación más complicada. Colocar tela limpia sobre el sitio de sangrado es fundamental. Conocer, reconocer y activar el NUS 123, donde ellos se contará con profesionales que brindarán una orientación específica y clara del momento. En el caso de las quemaduras, se debe reconocer que los procedimientos se dan de acuerdo al tipo de quemadura. La quemadura térmica, química o eléctrica, se debe asegurar que ninguna de las personas involucradas corra en una situación de peligro adicional. Además de identificarse claramente, usar los elementos de protección personal y después se debe evaluar el tipo de agente que causa la quemadura, retirar a las personas lo más rápido de la fuente del daño y si las prendas de vestir de esta persona se encuentran ya en llamas, apagar el fuego de la víctima envolviéndolo en una cobija, en una toalla que generalmente debe estar mojada. Si la quemadura es por congelación, una de las acciones a realizar es aflojar la ropa de la persona para que se facilite la circulación sanguínea y cubrir con unas mantas abrigadas. Si la quemadura es por polvo químico, se debe retirar el exceso de la sustancia con un cepillo o con un paño antes de aplicar el agua y retirar la ropa y el calzado contaminado inmediatamente y desecharlo. Si la quemadura es por electricidad, se debe desconectar la fuente eléctrica. Es importante mencionar que las fuentes eléctricas solo deben ser manejadas por personal totalmente capacitado y experto.
Para esto y en todos los casos de quemaduras es importante y fundamental activar el NUS 123, donde igualmente que en el caso de las fracturas se contará con un personal idóneo que le mencionarán el paso a paso y cómo hacer el traslado de este tipo de pacientes a los servicios de urgencia. Fundamental, estos son los pasos o algunas acciones que deben seguirse cotidianamente si usted se encuentra en una situación de urgencia y hace parte del equipo de los primeros respondientes. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Juliet Natalia Pantoja, estudiante del programa Administración en Salud. A continuación voy a hablar acerca del primer respondiente ante incendios. Es así que en situaciones de emergencias como incendios, la capacitación en primer respondiente es esencial. Primero, inicialmente realizar clasificación o identificación de riesgos, evaluar su entorno, identificar elementos de riesgo como cables eléctricos, productos inflamables. Segundo, equipo de protección personal, usar los EPP adecuados, equipándose con casco, guantes resistentes al fuego, ropa protectora, máscara de humo para protegerse la respiración. Tercero, procedimientos de evacuación. Es necesario conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro y también realizar simulacros regulares para practicar y garantizar la eficacia del plan. Cuarto, uso de extintores. Conocer sus usos específicos y aprender también la técnica de presionar, apuntar, sujetar y barrer al usar un extintor. Quinto, comunicación de emergencia. Llamar, por ejemplo, al número local y proporcionar información específica. Sexto, la evacuación de personas lesionadas, realizándole primeros auxilios o realizando una evacuación segura de los lesionados hacia una entidad de salud. Séptimo, coordinación con autoridades, colaboración con bomberos, también ¿qué se puede hacer ante un incendio? Mantener la calma y por ejemplo, si el incendio es pequeño, hacer uso de extintores. Si no hay posibilidad de extinguirlo, se debe evacuar. En caso de que se prenda la ropa, echarse al suelo y girar sobre uno mismo. Si el lesionado es otra persona, taparle con una chaqueta para que el oxígeno del fuego se apague. Si es imposible llegar al exterior, cerrar el paso atrancando puertas con paños húmedos en las rendijas de la puerta para que así no llegue el humo. También, por último, comunicarse al número de emergencias o subir hacia un balcón para pedir ayuda. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la actuación de un primer respondiente ante la situación de urgencia, en este caso de unas luxaciones. Primeramente, ¿qué es una luxación? Una luxación se entiende por la separación de dos huesos de una articulación que la sostiene. Esta se produce cuando hay una fuerza demasiado grande que hace que los ligamentos se desgarren. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. ¿Cómo se puede presentar una luxación? Una luxación se puede presentar por varias formas, como es un golpe, una caída, ya sea por unas escaleras, por una bicicleta, caída desde su propia altura, o también por un traumatismo a través de un accidente de tránsito. Los síntomas de estas luxaciones son un dolor normalmente de moderado a intenso, inflamación, también una prominencia ósea, es decir, que por ejemplo, aquí en la parte de la muñeca que se me va a notar un poco más salido el huesito sin ruptura de la piel. Y por otro lado también hace que esta se pierda la limitación funcional.
La limitación de la movilidad hace que ya no puedas mover tu articulación, o si llegas a mover así sea muy mínimo, va a ser con demasiado dolor. Hay que tener en cuenta que el primer respondiente para reaccionar ante este tipo de situaciones siempre tiene que hacer una valoración primaria. Esta valoración primaria es para evaluar las posibles lesiones que presente la víctima y así poder prevenir posibles riesgos. También el primer respondiente siempre tiene que aplicar las normas de bioseguridad para minimizar el riesgo biológico, ya sea el contacto de fluidos, químicos, entre otros. ¿Cómo debe reaccionar el primer respondiente? Como lo dijimos anteriormente, el primer paso es evaluar la zona para ver que no es una zona de riesgo y que no esté en peligro tanto la víctima como el evaluador, que en este caso es el primer respondiente. De ahí, una vez que se localice la lesión, la zona afectada, se debe de inmovilizar la articulación. Luego, seguido a eso, se debe poner al paciente en una posición adecuada y así poderlo trasladar. ¿Cómo se logra esta posición adecuada y este traslado? Mediante la inmovilización, que va a ayudar a facilitar bastante el traslado, ya que esta movilización ayuda a que el paciente se le disminuya bastante el dolor. Por otro lado, nunca se debe suministrar medicamentos en casa. Por eso siempre se debe asistir a un punto de atención más cercano, a su centro de salud más cercano, para que el médico tratante lo evalúe. Y por último, y no menos importante, evitar a toda costa lograr poner el hueso en su sitio. Este procedimiento no se debe realizar, ya que es para prevenir posibles fracturas o fisuras que se pueden realizar en el movimiento, ya que un mal movimiento a la hora de encajar el hueso puede generar una fractura. Es así que cuando ustedes ya vayan a su punto de atención, el encargado de hacer este procedimiento va a ser el ortopedista, el especialista, donde lo va a hacer mediante un procedimiento que se llama reducción cerrada. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Diana Patricia Santa Cruz. En esta oportunidad vengo a presentarles una actividad relacionada a la actuación del primer respondiente en una erupción volcánica. Recordemos que una erupción volcánica es un evento geológico en forma de explosión que libera magma, ceniza y gases. Se produce por el calentamiento del magma al interior de la Tierra y lo que hace es buscar por dónde salir, y en esta ocasión utiliza los volcanes. Puede ser explosiva o no explosiva, pero de todas maneras deja muchos daños por los sismos, por los derrumbos, por los incendios, y pues cuando hay volcanes cerca al mar se producen los tsunamis. Tiene efectos devastadores en las comunidades cercanas, incluyendo la destrucción de hogares, la contaminación del aire y del agua y las pérdidas humanas y animales. Esta erupción volcánica tiene 4 fases que son importantes destacarlas. Está la preparación, antes de la erupción, durante la erupción y después de la erupción. La preparación consiste en identificar la ubicación de los volcanes activos dentro de su área. Sí, hay que preparar un plan familiar de prevención y un kit de emergencia que contenga elementos básicos como el agua, una linterna, baterías, un radio, un botiquín de primeros auxilios y un pito. Asegurarnos de tener ese plan de evacuación en caso de una erupción con nuestra familia, saber qué rutas tomar, saber qué debemos hacer y explicar bien cuando estemos dentro del hogar y cuando estemos fuera de él. Antes de la erupción, hay que mantenerse informado sobre la actividad del volcán a través de los medios de comunicación local y las alertas de emergencia. Si vives cerca de un volcán, asegúrate siempre de tener una máscara, o en este caso un tapabocas, y unas gafas. Si se emite una alarma de emergencia por evacuación, sigue las instrucciones de las autoridades locales y evacúa solamente si se indica. Durante la erupción. Durante la erupción hay que tener en cuenta que si está dentro del interior de una casa, hay que cerrar puertas y ventanas para evitar la contaminación con ceniza. Y si estamos fuera de nuestro hogar, hay que buscar un lugar
un refugio cerrado, ya sea un edificio o un vehículo. Y hay que utilizar los elementos que se nombraron, que son el tapabocas y las gafas. Después de la erupción, no hay que regresar al hogar de inmediato, hay que esperar a que las autoridades nos den las indicaciones precisas para hacerlo. Hay que limpiar la ceniza volcánica con agua, ya que esta es tan fuerte que puede dañar cultivos, puede contaminar el agua y obviamente pues la atmósfera, y esto va a durar por algunos días. Si tiene problemas respiratorios o de salud, busca atención médica inmediata. Entonces, el primer respondiente tiene actuaciones dentro de estas 4 fases. Dentro de la preparación de la erupción, el primer respondiente debe evaluar la seguridad. Debe llamar a servicios de emergencias. Ya durante la erupción hay que brindar primeros auxilios, coordinar y colaborar con otros equipos, proporcionar apoyo emocional. La evacuación de las personas en peligro hace parte también de la actuación del primer respondiente, la atención médica de emergencia, la búsqueda y rescate, y la evaluación de daños y la coordinación con otros servicios de emergencias. Esto es muy importante. Espero les haya sido útil. Muchas gracias por su atención.